amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. El día de hoy yo me he visto de gala con una invitada muy pero muy especial. No solamente a nivel personal, a nivel profesional, es una excelente periodista, pero además ella estudió conmigo en Venezuela y ahora con muchísimo orgullo tengo el agrado de presentarles a Teresa Afrontado, quien es la subdirectora del diario El Nuevo Herald. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Chévere, chévere. Tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, tanto tiempo sin vernos y ahora de verdad que me siento muy contenta, Teresa, de que tengas una posición tan importante en uno de los diarios más importantes a nivel, no solamente aquí en el sur de la Florida, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque también en nuestros países, en Latinoamérica, vemos el Nuevo Herald, vemos el trabajo de sus periodistas y tú eres la subdirectora. ¿Cómo llegas a pasar? O sea, cuéntame poco a poco aquí entre nosotras dos todos estos años que han pasado. Bueno, déjame empezar. Quería darte las gracias por invitarme para el programa. Me encanta que estemos coincidiendo aquí. Yo llegué para Estados Unidos y yo vine a hacer un posgrado en el año 97. Yo venía a estudiar Relaciones Internacionales, tenía la intención de trabajar en las Naciones Unidas, de cambiar el mundo. Y bueno, la vida pasó. Chávez ganó en el 98 y decidimos, bueno, vamos a esperar, nosotros terminamos el programa en el 99, dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo se desarrolla la cosa en Venezuela. Yo estaba trabajando, empecé a trabajar con el Miami Herald en el 99. Ellos me reclutaron en Boston y me trajeron para Miami. Empecé como productora online en un momento en que era la prehistoria del periodismo online, donde todavía programábamos las páginas, hacíamos muchas cosas con código, cosas que ahorita ya no es necesario. Ya no se usa. Sí, pero era un momento emocionante, sentías que era una cosa que estaba empezando. Cuando entras a trabajar en el Miami Herald, ¿trabajabas como que reportera o programabas las páginas? No, yo trabajaba, cuando el Herald me recluta a mí para venir, yo estaba trabajando en un startup en Boston. Okay. Era en ese momento, tú sabes, a finales de los 90, donde todo el mundo en Boston, que era donde yo vivía, estaba trabajando o tenía algo que ver con el internet. Era el super boom. Entonces yo trabajaba en un startup que se suponía que iba a ser como el Amazon, pero en español. Tenía acciones y no sé qué, y era toda la emoción de una compañía, un proyecto nuevo. Y me llaman del Miami Herald. Y entonces tuve un poco esa diatriba de me quedo en esta ruta, como más entrepreneurial, más de negocio, o vuelvo al periodismo, que siempre ha sido como mi pasión. Y escogí el periodismo, no me arrepiento, pero bueno, fue una decisión de vida, pues, que marcó mi vida. Me vine para Miami. Yo llegué mi primer fin de semana de trabajo en el Herald fue el fin de semana que llegó Elian González. Oh, el niño balsero. Te estrenaste bastante. Sí. Yo llegué y él llegó. Y trabajé en el Herald el año y pico que duró la crisis con Elian. Fue un año difícil, aprendí mucho sobre el periódico, sobre Miami, sobre la comunidad cubana. Es difícil cubrir ese tipo de historias sin que te toque personalmente y que te pongas a pensar, bueno, si estuviera yo en estos zapatos, y que pienses en la tragedia del pueblo cubano, donde hay una gente tan desesperada que se lanza al mar con un niño tan chiquito, pero es simplemente el afán de construir una vida mejor. Claro, ese fue un caso que fue muy nombrado a nivel mundial, pero ¿cuántos lo hacen y todos los días? Exactamente. Entonces, yo trabajé del 99 al 2001. Yo era productora online, lo que quiere decir era que yo escogía todo el contenido que iba en todas las páginas del website, iba a las reuniones de noticias, veíamos qué íbamos a desplegar, qué íbamos a poner, y trabajábamos en conjunto con la sala de redacción. En ese momento la parte online y la sala de redacción funcionaban separados, estábamos inclusive en un piso distinto en el edificio. Pero bueno, conocí muchos colegas, como te digo, fue una época de aprender mucho. En el 2001 yo estaba embarazada de mi hijo Carlos y el horario de trabajo era de 4 de la tarde a 2 de la mañana, no era sostenible. Oh, wow. Entonces, bueno, yo escogí dejar el periódico. Nació mi hijo, yo trabajaba para el Nacional, como corresponsal de ellos, hice proyectos chéverísimos. Tenía una jefa maravillosa, Patricia Espadaro, que me daba mucha cancha, me dio la oportunidad de hacer muchos trabajos interesantes, pues desde
de perfiles de Bin Laden después del 11 de septiembre a temas migratorios. Yo cubrí la Asamblea General de la ONU, hice muchas cosas. El Nacional me dio mucha oportunidad. Eras su corresponsal aquí. Sí. Básicamente. Sí. Y también tenías oportunidad de conocer los avances del pueblo venezolano aquí en Estados Unidos, toda esa ola de inmigración. Hicimos varios trabajos, sobre todo de la inmigración venezolana en Estados Unidos y en Miami. Claro, en ese momento te estoy hablando del año 2001, 2002, 2003, donde apenas comenzaba, no se compara con la inmigración que tenemos ahora. Pero igual era un momento interesante. Y como te digo, el Nacional me dio la oportunidad de hacer muchos proyectos interesantes. Y yo siempre tuve la inquietud de volver a la universidad. Me aceptaron en la Universidad de Miami con una beca para hacer un doctorado en Historia de América Latina. Me puse a hacer eso hasta el año 2007, que por cuestiones de la vida me estaba divorciando y sentía que tenía que volver a lo que era mi pasión. Me gustaba mucho la historia. Sí, volver a conectarte con lo que realmente me gustaba la vida académica, pero estaba en un momento difícil en mi vida y dije, bueno, como dicen los gringos, I'm gonna go back to basics. Voy a volver a lo que a mí me mueve, porque es un momento en que necesito esa pasión y ese empuje. Y llamé a una persona con la que había trabajado en el Herald y le digo, ay, chica, tú sabes que, pero era para ponerla de referencia. Digo, te voy a poner de referencia, voy a empezar a buscar trabajo. Y me dice, Tere, tenemos un opening, ¿tú quieres venir a entrevistarte? Le digo, sí, vale, claro que sí. Y bueno, entonces me entrevisté y me dieron el trabajo de Senior Producer, que es la productora que coordina el trabajo de todos los productores del site. Y fue así como volví a trabajar en el Herald. De ahí me promovieron a editora del site. Después me promovieron a una cosa que se llama editora de noticias continuas, que quiere decir que es la persona que está a cargo de todo lo que son noticias de última hora, de coordinar, de mandar a los reporteros, de coordinar con los fotógrafos, de coordinar con el Miami Herald, que esa parte me gusta mucho. A mí la adrenalina de la noticia me gusta mucho. ¿Y trabajas para ambos periódicos, para el Nuevo Herald y para el Miami Herald? No, nosotros estamos juntos en el mismo espacio, en la misma redacción y nos sentamos uno al lado del otro. Somos como dos hermanos que viven en la misma casa. Pero no, o sea, y coordinamos muchísimo todo lo que son cuestiones de cobertura, especialmente en mi área, que son noticias de última hora. Porque tratamos de no duplicar el trabajo, de no mandar dos fotógrafos si ya hay uno, para que mandar al otro. Tenemos muchos reporteros que son bilingües, que pueden trabajar en los dos idiomas, especialmente en el Nuevo Herald. Casi todos nuestros reporteros pueden escribir en inglés, entonces si va uno de los nuestros, a veces ellos no mandan, no vale la pena. Entonces podemos cubrir una noticia desde muchos ángulos sin tener a dos personas haciendo lo mismo. Por ejemplo, cuando hubo esa masacre hace unos meses en Hialeah, que fue esta persona que estaba alterada y hubo una balacera en un edificio de apartamentos. Inmediatamente nos coordiné yo con la persona que estaba de guardia, porque fue un sábado en el Miami Herald, y entonces dividimos la cobertura. Había, por ejemplo, Enrique Flor, que es nuestro reportero, que es el rey de Hialeah, se conoce esa fuente de arriba abajo. Y de Doral. Exacto. Sí, porque Doral también se la pasa. De Doral. Siempre lo veo en la alcaldía del Doral, ahí detrás de Carolo y de Villagoria. Y entonces nada, pudimos coordinar. Ellos también tienen, por ejemplo, a David Ovalle, que es buenísimo cubriendo todo lo que es policiales, cortes. Nos dividimos la parte más como de investigación, quiénes eran las víctimas, de entrevistar a los testigos, de buscar más, de ir a distintas direcciones de familiares. Entonces, yo creo que al final el lector se beneficia de tener un trabajo coordinado de esta manera. Me encanta que hayas descrito todas las cosas que haces, porque es muy curioso. La gente compra el periódico y puedes leer y dices, ay, mira, escribieron esto, escribieron lo otro. No te imaginas el trabajo de hormiga, el trabajo tan acucioso que tienes que hacer detrás de esas páginas que los lectores disfrutan a diario aquí en el sur de la Florida y, como te decía, también en Latinoamérica. Vamos a hacer una pequeña pausa, Teresa. Al regreso ya me voy a meter un poquito más en profundidad contigo para hablar de lo que piensas tú, como cuál es el papel del periodista, cómo nos ven los estadounidenses, los profesionales de Estados Unidos, a nosotros los hispanos, cuando estamos allá y cuando estamos acá. Lo mismo los corresponsales, ¿no? Que tienen que adaptarse, no solamente es cuestión del idioma, adaptarse a una serie de cosas diferentes. Eso va a ser el regreso de comerciales, amigos, no se vayan.
Bien, amigos, continuamos con Teresa Frontado, quien es la subdirectora del Nuevo Herald. Teresa, y te decía que ahora quisiera saber un poco cuál es tu posición, ahora que tienes este cargo directivo. Pasaste por reportera, o sea, comenzaste desde muy chiquitito, ¿no? En los primeros puestos del periódico, pero también ahora que tienes este lugar directivo que tienes que coordinar a reporteros, a periodistas, a fotógrafos, ¿cómo es ese trabajo tomando en cuenta lo diferente que somos? La comunidad hispana aquí en el sur de la Florida es muy diferente a la comunidad hispana, por ejemplo, en nuestros países. ¿Cuál es el papel del periodista en este momento para tu definición? Bueno, varias cosas. Ha sido una experiencia enriquecedora liderar un equipo multicultural. Nosotros tenemos un banner en la redacción que tiene las banderas, creo que son 9 países. Nosotros tenemos gente de 9 países de América Latina. Y una palabra puede significar una cosa en un país y puede significar otra cosa en otro país y una tercera cosa en un tercer país. Entonces, se dan situaciones cómicas, situaciones jocosas que tú dices algo y salta el peruano por allá y se muere la risa, o salta el cubano y dice, no, que nosotros lo decimos así. Nosotros también tenemos en la redacción detallitos chiquitos, esta vida multicultural la ves en detallitos chiquitos. Tenemos una puerta, ¿no? Entonces dice, por favor no tire la puerta, en inglés, please don't throw the door. Y entonces alguien lo puso en creol y alguien lo puso en cubano, que es hacer, no tires la puerta. Entonces, yo digo, bueno, disculpa, pero faltamos los venezolanos aquí, chamo, no tires la puerta. Exacto. Esas son las cositas, tú sabes, como pequeños detalles. Sí, o sea, ¿y te entendieron cuando decías cambur, patilla? Bueno, no, se morían de la risa. Y la primera vez que le dije, me acuerdo un reportero, le dije, eso es un caliche, se iba muriendo. Ofendidísimo, le digo, no, entonces, espérate. Es que en Venezuela eso significa que es una historia que no es tan noticiosa. Normalmente nosotros nos reímos, es una reacción que nos... ¿Sabes cómo somos nosotros los latinos? Nos reímos de las cosas, lo llevamos con mucho humor. Son más camaradas, más amigos. Sí, no, y no te creas, o sea, el Herald también el Herald es como Miami, que es un sitio que tiene mucha diversidad y nosotros no necesariamente nos damos cuenta hasta cuando vas a otros sitios. Por ejemplo, la corporación que es dueña del Herald es McClatchy y tuvimos hace como un año, tuvimos una conferencia de periodismo de investigación. Entonces iban representantes de cada periódico. Del Herald iba yo por el Nuevo, iba 2 reporteros del Miami Herald, un muchacho haitiano, de familia haitiana, y Cristina Vega, que es una muchacha que sus padres son españoles, nacida en Miami, sabes, completamente bilingüe, y bueno, la gente del Nuevo. Y resulta que cuando llegamos a Charlotte, que es donde era la conferencia, era un cuarto lleno de gente, tú sabes, de gente rubita, ojos azules, la mayoría hombres, no habían casi gente de color, hispanos ni te cuento. Entonces, yo le decía a Cristina, oye, nosotros no nos damos cuenta de la bendición, en cierto modo, que es trabajar en un sitio donde donde somos tan diversos, donde la gente se ríe, donde ser distinto no te ven raro. Claro. Uno no se siente así. Eso en cuanto al ambiente de trabajo. Ha sido un reto, ha sido muy chévere, he aprendido cantidad de cosas. He aprendido a decir calcetines en vez de medias, he aprendido a decir hacer en vez de chamo, cosas así. En cuanto a más desde el punto de vista profesional, el reto del periodista. Yo creo que el primer reto del periodista sigue siendo contar historias, pero no contar cuentos solamente por el hecho de contar cuentos, sino usar estos cuentos que estás echando con una utilidad, que tengan una función, que es informar. El reto es usar todos los recursos que tienes a la mano, que en este momento son muchísimos, muy variados y muy diversos, para llevarle al lector la información que necesita. Eso desde el punto de vista básico. Ahora, yo creo que depende de dónde estés, tienes retos particulares. En el caso de América Latina, nuestros colegas mexicanos, nuestros colegas venezolanos trabajan en unas condiciones que son francamente peligrosas. No lo puedes comparar con el reto que podemos tener los periodistas aquí en Estados Unidos, donde yo creo que nuestro mayor adversario no es el gobierno que nos quiere pegar, o no son unas hordas que vienen a atacar el periódico. Nuestro mayor adversario aquí es la apatía, es que simplemente tú puedes ir por la vida
ignorando ciertos temas que son vitales y que te afectan, pero que, pero que tratas de no tocar. ¿Me explico? De evitarlos, como que sí, no como los que, hablas en voz baja. O sea, tú puedes vivir tu vida sin preocuparte quién ganó, quién está en la junta escolar. Tú puedes vivir perfectamente tu vida aquí sin preocuparte quién es si la comisión de tu ciudad maneja los recursos efectivamente, si se pelean o no se pelean, si aprobaron todo el presupuesto. Pero tu vida diaria se va a ver afectada. De manera, a lo mejor no es debido a muerte, como es, por ejemplo, en Venezuela, pero sí lo vas a ver, o sea, la educación de tus hijos se va a ver afectada, tus impuestos, o sea, que tu cuenta bancaria se va a ver afectada, tu rutina diaria, porque si hay obras públicas o no hay obras públicas, depende de por quién votas y depende de cómo las autoridades locales usan ese dinero. Entonces, es muy fácil caer en la apatía. Es muy fácil caer en... Quizás nos viene por costumbre de los países latinoamericanos en donde estamos acostumbrados a no participar. O sea, no participar y no como que le delegamos a los funcionarios públicos todo el trabajo y no estoy con el papel de vigilante. No estoy hablando solamente de Venezuela. De cualquier país latinoamericano no nos acostumbraron a que somos los vigilantes del trabajo que está haciendo esa persona allí. Sí. Sí, o sea, hay como esa expectativa que alguien más lo va a hacer. Claro, lo que pasa es que en un momento estaba pensando en lo que estaba diciendo y estaba pensando en el voto, en votar, que se ha convertido en un tema importante para la comunidad venezolana. Yo me hice ciudadana americana hace como 6 años y no he perdido ninguna elección. Así sea, votar en un referendo sobre qué van a hacer con los patos que cruzan el canal en el lado izquierdo de la ciudad. Porque yo siento... O sea, porque yo me he dado cuenta de lo importante que es ese privilegio y usarlo de manera, o sea, cuando es un voto que cuenta, cuando es un voto de verdad. De igual manera que fui para Nueva Orleans 2 veces y iría otra vez si tengo que ir. Yo creo que para los venezolanos aquí los últimos años ha sido una lección importante. Yo estoy tratando de pensar si tengo algún amigo venezolano, americano que se haya saltado alguna elección y normalmente somos gente que queremos votar, que queremos participar y vamos, como te iba a votar por el referendo de los patos. Precisamente porque nos está pegando de cerca el precio de la apatía, el precio de a lo mejor de años de dejar que, como dices tú, de dejar que sea un funcionario público el que haga las cosas y no tomar parte directamente. Sí. Y eso lo venimos a repetir aquí, lamentablemente, no solamente los venezolanos, pero repetimos eso. A veces también pienso que puede ser un poco... la falta de conocimiento real de qué es lo que está pasando. O sea, como tú dices, la junta escolar, siento que no es una discusión de la junta escolar, pero no pienso más allá de que eso va a interferir o va a afectar positivo o negativamente la educación de mis hijos. Exacto. Esa es una de las cosas que nosotros en el Nuevo Herald tratamos o sea, en ese sentido, nuestro trabajo es un poco distinto del de Miami Herald, porque el Miami Herald son normalmente gente que creció aquí, que entiende todas las estructuras de poder y que no necesariamente tienes que explicarles cómo funcionan las cosas. Si tú vienes de Venezuela, donde no hay una cosa equivalente a la junta escolar, oyes la junta escolar y Raquel Regalado y no te dice nada. Claro. No entiendes necesariamente cómo influye eso en los impuestos que tú pagas, cómo influye eso en la vida de tus hijos, en lo que están aprendiendo o que lo que no están aprendiendo en las escuelas. Entonces, parte de nuestro trabajo al ser un diario en español es decirle a nuestros lectores, esto es importante. Es educar. Exactamente. Entonces, volvemos al reto del periodista moderno es a este afán de entretenimiento, que la gente quiere saber de entretenimiento y quiere saber qué fue la última babosada que hizo Justin Bieber, si sacó la bandera argentina, si la rasgó o no la rasgó. Y entonces hay que balancear eso con la necesidad de que la gente entienda cómo funciona la Junta Escolar, de que la necesidad de que la gente entienda qué está pasando en la Comisión de Miami, qué está pasando con el alcalde del Doral, cómo funcionan todas estas instancias de poder que al fin y al cabo sí tienen repercusión en la vida. De nuevo, no es a lo mejor como en Venezuela, donde te juegas la vida o la muerte, pero sí afecta tu futuro, el de tus hijos y a largo plazo tu vida. No, y también en los países nuestros, en donde cada segundo cuenta. Exacto. Porque hay un vuelco inmediato, o sea, lo que estás hablando hoy, dentro de una hora, o en este momento dentro de una hora, ya cambió, ya cambió. Me gusta lo que acabas de decir, Teresa, porque también implica no hacer, como se decía mucho en Venezuela, darle a la gente lo que quiere y punto.
O sea, yo quiero rating o yo quiero que me compren el periódico, entonces yo voy a hablar de Justin Bieber o yo voy a hablar de, no sé, Angelina Jolie o voy a hablar de la farándula o de tal deportista, sino que también voy a ponerme en los zapatos de un educador social que te voy a enseñar a ver este país, a valorarlo, a quererlo, pero también a pensar en el tuyo y entender qué es lo que está pasando. Exacto, exacto. Sí, no es tan simple. Claro, el periodismo ha cambiado en el sentido de que antes, cuando no tenía las redes sociales y el ciclo noticioso era más largo, los periodistas se podían dar el lujo de estar en una torre de marfil, algunos. No los reporteros de calle, pero puede darte lujo estar en una torre de marfil y decirle al lector esto es lo que te va a importar. Ahorita recibes feedback constante, recibes comentarios, recibes llamadas, recibes tweets, recibes feedback del lector inmediato que te dice, mira, historias que me interesan, lo que no me interesa. Pero de nuevo, yo creo que a pesar de la tecnología, y ojo que yo vengo de online y me encanta la tecnología, la base del periodismo sigue siendo la misma, sigue siendo ese afán de buscar las historias, de buscar qué es lo que está pasando, de informar, porque información es poder, no informar no para que sepas de Justin Bieber, o sea, te quiero dar la información para que tú tomes la decisión acerca de cómo vas a votar en las próximas elecciones, acerca de ¿de qué importa para cómo para la vas a educación de invertir, tus hijos? cómo vas a invertir el dinero de tu fondo de retiro? O sea, estoy tratando de llevarlo a términos. Y cómo se invierte, por ejemplo, hasta el dinero de tus impuestos. Exacto. También. Teresa, tenemos que hacer una pequeña pausa y tocaste el punto de la tecnología, a mí me parece fascinante. Y ahora también las redes sociales de alguna manera como que compiten ahí con los periódicos, ¿no? Con los medios, porque no solamente es para indicar qué es lo que quiero saber, qué quiero escuchar o qué quiero, de qué quiero ser informado, sino también que te cuentan las historias, aquí está pasando esto, son como reporteros improvisados, lo que tenemos en las redes sociales. Eso va a ser el regreso de comerciales, no se vayan. Bien amigos, continuamos en esta conversación, no solo con una excelente periodista, excelente profesional, también con una gran amiga, Teresa Frontado. Teresa, y estábamos comentando un poco el papel de las agendas latinoamericanas, ¿no? Ejercer el periodismo, como bien lo decías, las redes sociales y toda esa cantidad de recursos que tenemos en Estados Unidos, lamentablemente no son los mismos que se utilizan en otros países. Pero también cambia el hecho de cómo vemos la información, ¿no? Tú decías, hoy día las redes sociales te pueden decir, mira, quiero saber de esto o qué pasa con esto, no, pero es que también hay como periodistas improvisados que te van comentando y uno va como recolectando información de todas esas partes. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu definición del auge de las redes sociales en este momento? Bueno, yo le digo siempre a la gente de mi equipo que en online tienden a ser personas más jóvenes, ¿no? Que este es el mejor momento para ser periodista, pero también es el peor momento para ser un periodista. Es el peor momento porque todo o muchas de las cosas que nosotros asumíamos eran inamovibles, especialmente en prensa, han cambiado y el piso se nos mueve continuamente. Pero también es el mejor momento porque es una época de cambio, porque nadie sabe hacia dónde está evolucionando nuestra profesión y qué es lo que podemos hacer. Es un momento de muchísimas posibilidades. De descubrimientos diarios. Exactamente. Las redes sociales han cambiado radicalmente la dinámica de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes respuestas en tiempo real de tu audiencia, de tus lectores acerca de lo que está pasando. Porque el trabajo que estás haciendo lo escudriñan en tiempo real. Tus followers que puedas tener, todos tus seguidores en Twitter, toda la gente que puede seguirte en Facebook o que puedan verte a lo mejor transmitiendo en directo por televisión. Entonces tienes que ser especialmente cuidadoso, especialmente rápido, especialmente ágil en la manera en cómo te manejas. Y siempre manteniendo como este norte ético y con capacidad de, bueno, espérate, déjame echarme para atrás y ver esto de verdad es algo que enriquece la noticia, que es necesario hacer, no es necesario hacer. Me explico. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos
de recientemente tuvimos un caso de una persona, un hombre que mató a la esposa y puso la foto en Facebook. Y el primer impulso es poner, porque la puso en Facebook. Y entonces, un momento de pausa. Sí, de pensar como responsabilidad también del medio. Exacto. ¿Esto enriquece la noticia o no enriquece la noticia? ¿Le va a decir algo al lector o es simplemente morbo? Entonces, es una cosa que tienes que tener como un diálogo constante. El periodista... Y evaluar más allá de lo que puede ser el resultado, porque en ese caso específicamente, bueno, después se convirtió la noticia en un loco, ¿cómo va a ser eso, no? Pero no solamente eso, sino que eso también tuvo otro tipo de repercusiones. Entonces, evaluar hasta qué punto lo que yo coloque en mi página va a influir en la vida de otra persona. Exactamente, que a lo mejor no necesariamente lo ves en un primer momento, pero entonces tiene que haber como esa transparencia en el momento que trabajas y rapidez, pero al mismo tiempo tienes que ser moderado y tienes que ser pensar por 2 segundos antes de poner ese tweet. Y yo creo también que tienes que ser humilde, porque eventualmente todo el mundo mete la pata y tienes que tener la suficiente humildad para decir, ups, me equivoqué. Esperemos que no sea, yo le digo a mi equipo, nos vamos a equivocar rezándole a Dios que no sea un error que le cueste la vida a alguien, que sea un error garrafal, pero normalmente nos va a pasar a todos. Le pasa a CNN, le pasa a New York Times, le pasa a todo el mundo. Claro, claro. Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, el surgimiento no solamente de las redes sociales, sino las tecnologías? Por ejemplo, supimos mucho de Cuba, gracias a Giovanni Sánchez, con el blog. Así como está Giovanni, están otros representantes de otros países que están dando a conocer el día a día de la noticia, de lo que ocurre en sus países, de cómo los afecta. Y así nos hemos como ido enterando de una gran cantidad de cosas, por ejemplo, en Cuba, donde la información está totalmente secuestrada, la libertad de expresión está totalmente secuestrada. Pero también tenemos países en Latinoamérica, estamos en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en donde hay un movimiento, hay un movimiento que intenta de alguna manera secuestrar lo que es la información. Esas llamadas agendas informativas en Latinoamérica, ¿cómo las ves tú en este momento, siendo una periodista hispana aquí en Estados Unidos? Bueno, los periodistas somos por principio defensores del libre flujo de la información y de la libre información donde quiera que sea. Yo creo que es un proceso que no se puede cambiar, que es un proceso que la experiencia cubana, mismo en Irán, mismo en China, o en otros países donde han tratado fuertemente de poner trabas al flujo de la información, siempre es como el agua, que siempre encuentra su cauce, con más o menos dificultad, pero encuentra su cauce. Y yo creo que para bien o para mal la tecnología nos libera y nos ayuda a hacer el trabajo. Déjame darte un ejemplo que es un ejemplo que a mí me encanta. Yo soy, ahorita en periodismo una de las cosas por ejemplo, en el periodismo estadounidense, una cosa a la que le estamos dedicando mucha energía es lo que se llama periodismo de datos. Que es claro, cuando tú funcionas en un sistema donde hay bases de datos masivas, no solamente del NSA, pero que todo tipo de organizaciones en este país tienen bases de datos de cualquier tema, pues una de los retos del periodismo aquí es buscar estos datos y darle un sentido. Es una cosa que yo he visto como muy anglosajona, como muy, bueno, yo siempre la había visto como un poco, es súper interesante para una persona que le encanta la tecnología, es fascinante, pero me preguntaba cómo podías aplicarlo en nuestros países donde no necesariamente hay esta base de datos y si las hay no te van a dar acceso. Y fui recientemente a una presentación del grupo de periodismo de base de datos de La Nación de Buenos Aires, absolutamente fascinante. El trabajo que esa gente ha hecho, tú no te lo crees, en un país donde está prohibido por el gobierno dar ningún tipo de datos acerca de la inflación y datos económicos, ellos han hecho una labor de hormiguita para recabar la información y dar información verídica, exacta y eficaz, y además de una manera accesible para todos los lectores acerca de un tema que el gobierno ha tratado fuertemente de bloquear. Ellos mismos tienen, o sea, lo decía, imagínate periodismo de datos en un país donde no hay acceso, donde no hay datos. Entonces, ellos han hecho, no solamente con la inflación, datos económicos, hicieron un proyecto que me pareció maravilloso, que era, hubo unas fuertes lluvias, inundaciones en un área, me parece que era en la provincia de Buenos Aires.
tú sabes, de esas inundaciones que de repente pasan y se van. Ellos, el periodista de La Fuente tenía ese presentimiento de que o esa corazonada de que los datos de muertos que está dando el gobierno no eran exactos. Entonces ellos, usando la tecnología, usaron un grid, o sea, un mapa de las calles, con el mapa que marca lo que en Venezuela llamamos las quebradas, los cauces de agua, más mapeando las llamadas de rescate, las informaciones, aquí se produjo, aquí se produjo. Ellos destaparon que las cifras de muertos eran mucho mayores. Entonces es un trabajo absolutamente maravilloso, y como ese trabajo se están haciendo en muchos otros países de América Latina, donde de una manera inteligente, astuta, no necesariamente peleándose de frente, pero de una manera astuta, el periodista usa la tecnología para buscar la información, para recabarla de una manera eficaz e inteligente y enseñarle al lector, mira, esto es lo que, poniendo todas estas bases de datos encima, como por ejemplo, poniendo el mapa de las calles con los cauces de agua, con el mapa de las llamadas, esto es lo que demuestra. Y dejando en evidencia una serie de situaciones. Y dejando en evidencia totalmente el gobierno. ¿Cómo ves tú el papel del corresponsal extranjero, Teresa, ahora? Por ejemplo, estaba el caso de Jim Weiss, que en Venezuela tuvo un percance, ¿no? Y era del Nuevo Herald, del Miami Herald. Sí. Era del Miami Herald. Sí, Jim trabaja para los dos. Para los dos, exacto. Él estaba en una zona un poco delicada allá en Venezuela. Pero la pregunta es, así como los periodistas en Latinoamérica tienen toman el riesgo todos los días, ustedes tienen una responsabilidad cuando mandan a sus reporteros para allá también. Sí. Sí, en el caso de Jim bueno, ha estado muchas veces en Venezuela. Siempre hemos seguido todos los pasos que había pedido el gobierno en términos de acreditación, etcétera. O sea, ustedes tenían todos los permisos de él. Sí, él ha estado, él cubrió desde elecciones hasta el funeral de Chávez, y siempre, o sea, había seguido, tú sabes, sus pasos de pedir su acreditación en el ministerio, seguir todos los procesos. No había nunca había ninguna voluntad de violar los procesos. También porque nosotros, porque es nuestro reportero y no queremos tampoco ponerlo en una situación en la que esté en peligro. Claro. Entonces, bueno, se dio esa situación en la que Jim estaba buscando unos datos sobre contrabando de productos en la frontera. Y bueno, le dijeron, mira, la gente que más sabe eso es la Guardia Nacional, y bueno, él fue a la Guardia Nacional. Y ahí mismo y ahí lo detuvieron. Una cosa que en otros países a lo mejor no hubiera, probablemente no hubiera sido ocurrido mayor problema, pero bueno, en este caso terminó en esta situación. ¿Has temido tú como directora, o como puesto de directiva del Nuevo Herald, has temido por la vida de tus corresponsales en otro lugar? Hemos tenido un par de situaciones preocupantes. Pero gracias a Dios. Todo ha pasado bien. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Al regreso vamos a seguir conversando con Teresa Afrontado, quien es subdirectora del diario El Nuevo Herald. No se vayan. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien, amigos, estamos en la recta final de esta conversación con Teresa Afrontado. Teresa,
Cuéntame algo, yo me vi en tu perfil de LinkedIn que dices, eres una apasionada del uso de la tecnología para hacer mejores historias. Habíamos hablado de las redes sociales, que también es una forma pues también de contar historias, de contar lo que nos acontece en el día a día. ¿Cuáles son esas historias que tú quisieras contar? ¿Cuáles son esas historias que tú quisieras ver reflejadas, por ejemplo, en Venezuela, que es nuestro país? Bueno, la tecnología es buena para darte el background de una historia. Cuando yo, suponte que quiero escribir sobre un derrumbe en la autopista, yo puedo usar la tecnología para decirte, para hacerte un video de la situación. Te puedo usar la tecnología para decirte cuando ocurrió el derrumbe, esto fue lo que se dijo por Twitter, esto fue lo que estaba la gente hablando por Facebook. Te puedo hacer una reconstrucción de los hechos en una animación y te puedo también dar un mapa satelital para que tú veas por tus propios ojos lo que pasó. Exacto. Hablamos un poquito del tema de Venezuela. Yo creo que en Venezuela hay miles de historias que contar, de cosas que nos gustaría decir. Y yo creo que tú me preguntaste en un momento, bueno, ¿cómo nos ven la gente de aquí? ¿Cómo nos ven a nosotros? Yo creo que si una cosa tienen los latinoamericanos y los venezolanos en particular es que somos muy creativos. Sí. Y me das esto y con esto yo voy a construirte un edificio completico con apartamentos y todo. Entonces somos... esa habilidad yo creo que nos hace competitivos, nos hace, nos hace que seamos, nos da una ventaja al momento de ir a otro sitio, porque podemos pensar fuera de la horma del zapato. ¿En el Nuevo Herald hay mucho venezolano? En este momento, pues, más o menos sí. El jefe, el que hace la primera página es venezolano. Tenemos la editora América Latina. Creo que teníamos una persona en deportes, pero ya no está con nosotros. Tenemos otra persona más del equipo de online que es venezolano. ¿Valoran el trabajo del venezolano como periodista o diferente en los diferentes campos o posiciones que puede haber en el periódico? Sí. O sea, ¿crees que de alguna manera enriquecemos un poco con esa, o latinoamericano en general, porque nos parecemos mucho culturalmente, pero enriquecemos esa forma, esa manera de hacer las cosas? Yo creo que sí. Dos de los reporteros del Miami Herald que escriben en inglés, que son dos de mis reporteros favoritos, que son incisivos, porque son astutos, porque hacen buenas preguntas y buenas historias, son venezolanos, que es Patricia Massey, que ha destapado muchos escándalos en esta ciudad, y Daniel Chang, que ha hecho un excelente trabajo en las distintas fuentes que lo han puesto. Recientemente ha hecho muchos trabajos sobre el Obamacare y todos los rollos que ha habido con respecto a eso. Creo que por las circunstancias históricas, la comunidad venezolana y los cubanos pues hemos aprendido que nuestros destinos están unidos y caminamos de la mano, para bien o para mal. Y desde el punto de vista noticioso, pues eso se refleja. Ha habido mucho más interés en la situación venezolana, mucho más discusión de qué es lo que está pasando en el país. Inclusive no necesariamente gente de nuestra redacción, pues gente de otras partes del periódico, que viene y pregunta y te dice, oye, pero pasó tal cosa en Venezuela, ¿y esto qué significa? ¿Y por qué importa tal? ¿Y por qué importa que hayan cambiado el número de estrellas en la bandera? ¿Por qué tenemos que cambiar las estrellas? Esa fue una de las preguntas que una persona de marketing me preguntó, porque estábamos haciendo un material promocional. Y entonces le digo, no, pues que en la bandera, y entonces la de 7 estrellas, o la otra. Y me dice, ¿y eso por qué importa? Entonces... o el caballo en el escudo. Exacto. Sí. Que te dan oportunidades de hablar con la gente, de explicarle, pues... O porque tenemos otro Simón Bolívar, con el cuadro que hizo Hugo Chávez, etcétera. Pero más allá de eso, ¿crees que el venezolano de alguna manera enriquece con su aporte? Tenemos, por ejemplo, por aquí en esta silla han pasado artistas y me dicen la mística del venezolano para trabajar es muy buena, la gente se ve beneficiada. Y algo que también, como dices tú, para bien o para mal, he visto que en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, ahora también hay un capítulo Venezuela. Así como hay en el Nuevo Herald una página solamente dedicada para Venezuela, en el Miami Herald, en los medios como Univisión o Telemundo, tienen el noticiero una
sección Venezuela, porque estamos moviéndonos continuamente. ¿Tú continúas con alguna relación con los medios venezolanos o Sí. en este momento ya no? No, sí. Nosotros tenemos una relación con el Universal. Hemos hecho un par de cosas y hemos colaborado en algunos proyectos y nos queremos seguir colaborando con ellos porque evidentemente a ellos les interesan las cosas que nosotros hacemos y nosotros estamos interesados en lo que ellos hacen. Sí, y siempre hay, por supuesto, pues, las amistades que quedan, los vínculos. ¿Tú has viajado directamente a Venezuela últimamente, Teresa? Fui el año pasado a la graduación de mi hermano, no fui de trabajo, fui absolutamente de civil, a disfrutar con mi familia y a llevar a mis chamos y a... ¿Ellos nacieron acá? Ellos nacieron acá. Pero perfectamente venezolanos, ¿no? Sí, hablan comen español. arepa. Bueno, ¿Dicen cambur y patilla? dicen cambur y patilla, pero la señora que me los cuidaba es nicaragüense y de repente se le salen también sus cosas cubanas. Entonces es muy cómico porque mi hija se pone calcetines, me pone medias. Y Carlos, ¿qué es lo que me dijo el otro día? A Carlos le encanta el pan con lechón. Le digo, ¿perdón? No, mentira. Estaba en el colegio, llegó al colegio y me dice, mamá, es que estábamos en la clase de ciencia y eso no se veía en Cuba. Le digo, ¿qué? Me dice, mamá, es que eso lo dicen mis amigos en el colegio. Le digo, cariño, aquí no somos cubanos. Entonces, es muy lindo porque tienen sus cosas venezolanas. Son muy orgullosos. El otro día fue un amiguito de Carlos y estábamos comiendo arepas y entonces le contaba, bueno, nosotros comemos arepas, les gusta la colita, son muy venezolanos, pero tienen sus cositas. Claro, porque también, claro, porque están y es parte de la cultura de ellos. Exacto. Pero también su mamá le está inculcando la cultura que le pertenece. Teresa, ¿cuál sería esa historia que tú quisieras ver reflejada, tú como venezolana, como periodista, esa historia que tú quisieras llegar a contar de tu país? Bueno, pues yo creo que todos tenemos la esperanza de poder contar una historia en positivo. Creo que los últimos años han sido convulsionados, han sido años dramáticos y violentos y es difícil para uno como venezolano ver ciertas historias y no conmoverte y que no te duela y no pensar, oye, es mi país también, ¿no? Pues definitivamente la historia que quiero ver, la historia que quiero contar es una historia de Venezuela en positivo, una historia de un país pujante, de un país en desarrollo, un país en paz. Sin todas las divisiones que hemos visto recientemente y efectivamente sin la violencia que se ha visto en los últimos años. Claro, claro. Sí, una historia, yo diría como sin personajes, sin caras, pero que haya una historia que envuelva a todo el país. ¿Cuál es esa frase favorita que te gusta de Venezuela? No sé, un dicho o alguna expresión. Exacto, una frase. Bueno, nosotros tenemos mucho el chamo, ¿no? A todo el mundo le queremos decir chamo. Que al principio no te entiende. Pues sí. No, bueno, no, ya ahora estamos todos chamos. Bueno, me da risa porque te digo que lo que me viene a la mente es una amiga cubana que me dice, Tere, antes aquí no había Venezuela, ella nació aquí, sus papás son cubanos, ella nació aquí, cubano-americana. Me dice, antes no había venezolanos, pero ahora hay venezolanos para hacer merengue. Eso es como muy, diciéndome, eso es aquí ustedes para están todo. por todos lados. Para todo. Y es verdad, estamos cada vez más presentes. Somos una comunidad de gente trabajadora, de gente emprendedora, que tenemos fama de gente trabajadora y creativa y con inventiva y que tenemos iniciativa. Y eso me hace orgullosa, eso me hace sentirme orgullosa. Claro, de los logros que tenemos los venezolanos en otras partes. Tere, se nos acaba el tiempo. ¿Tú volverías a Venezuela? ¿Quisieras volver a Venezuela a vivir? Sí, claro que sí, sí me gustaría. Ahorita, bueno, mi vida está aquí, mis hijos están aquí. Me gustaría que mis hijos pudieran pasar más tiempo en Venezuela del que están pasando últimamente, del que hemos podido pasar últimamente. Claro que sí. Claro, dedicarle un poquito más. Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cara a Cara. Yo te quiero hacer entrega de esta rosa para ti, en señal del agradecimiento y la admiración que también te tengo, no solo como periodista, como persona, como excompañera del colegio, de la universidad. Como excompañera de la universidad, por esa gran labor que tú estás ejerciendo en el periodismo hispano, enriqueciendo no solamente la cultura venezolana, todas las culturas que tienen vida en esta zona del sur de la Florida, pero también poniendo en alto el nombre de Venezuela.
Muchísimas gracias. No, gracias por tu invitación, Natalia. Y por supuesto, las casas de TV, las puertas de TV Venezuela están abiertas para ti. Ahora también es tu casa. Amigos, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía de TV Venezuela.